a nombre de la directora de la carrera, María Teresa Galarza, que no ha podido estar por asuntos personales, te agradecemos enormemente tu presencia, tu buena voluntad, tu disponibilidad ciertamente para compartir tus conocimientos con los estudiantes de la carrera de cine. Me voy a permitir leer ciertamente de una manera muy resumida tu, tu, tu amplio currículum. Realmente voy a hacer una síntesis rapidita para que los compañeros sepan ciertamente toda la calidad profesional, que nunca estará en duda de tu parte, pero creo que es importante. Jerónimo ha sido o es docente investigador del campo audiovisual, es doctor en comunicación en la Universidad de Navarra, por la Universidad de Navarra, magíster en educación, especialista en altos estudios en dirección escénica, es comunicador social y periodista. Entre otras cosas, es fundador y director de la Red Iberoamericana de Investigación y Narrativas de Audiovisuales, la Red INAF, que dicha de paso colaboró con el Festival de la Orquídea y obviamente también estuvo en estas dos ediciones cercanos a la Universidad de Cuenca y a la carrera de cine. Jerónimo es miembro del comité editorial y científico de más de 10 publicaciones académicas internacionales y editor en jefe de la revista Palabra Cable. Es autor de los libros La imagen, una mirada por construir, narrativas audiovisuales, personajes, acciones y escenarios, cine, recetas y símbolos, guía para entender el cine sin dejar de disfrutarlo, héroes y villanos del cine iberoamericano, cinéfilia entre gusto y la calidad, el papel del cine colombiano en la escena latinoamericana, el viaje sin muere del cine colombiano. Fue consultor, como ya mencioné, del Festival Internacional de Cine La Orquídea, que junto con la Red INAP colaboraron en algunos talleres. Y para ir resumiendo nada más, mi estimado Jerónimo, la labor de la formación creo que es una parte muy importante de Jerónimo que tengo que resaltar. Su pasión por el cine y su pasión por la formación de públicos. Y dentro de eso, pues tiene un blog, Jerónimo Rivera Presenta, y El Tiempo del Cine, del periódico El Tiempo, nominados, dicho de paso, como el mejor blog de Colombia en los premios TW 2019 y por medio de su canal de YouTube Amigos del Cine. Es una forma, o ha sido un resumen demasiado sintético, Jerónimo, de lo que tú eres. Y más allá de eso, pues realmente eres una gran persona, un buen amigo, te extrañamos, te estimamos mucho. Y nada más agradecerte por tu cercanía con la carrera y tu voluntad con la carrera. Muchísimas gracias, Jerónimo. Muchas gracias por esa presentación tan generosa, mi estimado Medardo. Como lo comentabas, pues tuve la gran fortuna de compartir con ustedes allí un par de veces en Cuenca a propósito de ese maravilloso festival que espero que algún día se pueda retomar o por lo menos se puedan hacer iniciativas similares en esta hermosa ciudad de Cuenca, a la que también espero regresar muy pronto cuando todo esté un poco más tranquilo. Entonces, pues bueno, para entrar en materia, pues este tema que nos convoca hoy, que es el tema del pitch, es un tema muy importante, es un tema muy interesante y es un tema que cada vez es más vigente en el campo audiovisual, sobre todo en los estudios de guión. A mis estudiantes yo les decía que hace algunos años dar un curso de guión era enseñarle a la gente a escribir, básicamente, y pues aprender guión era aprender a escribir. Hoy en día no basta con esto. El mercado se ha vuelto tan complejo, las dinámicas industriales son cada vez más competitivas y por eso hoy en día un guionista no es solamente alguien que sabe escribir bien, es alguien que sabe escribir bien, que tiene clara su historia y que sabe esto y compartir. ¿Y por qué? Porque evidentemente en nuestros países sobre todo, pues ninguno de nosotros, creo yo, tiene las posibilidades económicas de solventar una película completa, ¿cierto? Digamos como que seamos tan millonarios que seamos capaces de meter la mano al bolsillo y tener la posibilidad completa de financiar el montón de dinero que cuesta hacer una película. Y en esa medida, pues siempre necesitamos socios, siempre necesitamos apoyos. En algunos casos será el apoyo del Estado, en otros casos será el apoyo de la empresa privada. Y para llegar a ellos, pues lo que se ha inventado en la industria desde hace muchos años es el famoso pitch. Una palabra que entre otras cosas no se ha castellanizado porque pues no hay una palabra concreta
para definir lo que se conoce como pitch. Uno podría hablar de una presentación, uno podría hablar de una exposición, pero el pitch tiene unas características muy particulares que hacen que sea por el momento intraducible. De todas formas, el concepto de pitch me parece interesante desde el mismo nombre, porque como ustedes lo saben, pitch significa lanzar, ¿no? Pues no creo que en Ecuador sean muy fans del béisbol como en Colombia. Hay otros países, sobre todo en el Caribe, que son más fans del béisbol, pero pues si uno sabe algo de béisbol es que el pitcher es el que lanza la pelota y el pitcher siempre necesita un catcher, que es el que agarra la pelota, ¿no? Y lo mismo pasa también con lo audiovisual. Finalmente, el pitch de guión se lanza para que alguien que lo agarre. Y un buen pitcher, un buen presentador de pitch, es precisamente este que es capaz de lanzar la mejor bola con el objetivo de que esa bola sea agarrada con alguien, por alguien. Entonces, finalmente, el pitch es básicamente la venta de un producto audiovisual por medio de la presentación de ese mismo producto. Hay muchas clases de pitch, hay varios ejercicios distintos de pitch. Obviamente en lo académico, pues el pitch tiene unas características fundamentales y sobre todo que está dirigido a un profesor o a un pool de profesores que va a evaluar un trabajo, pero en la vida profesional hay distintos tipos de pitch. Entonces yo me voy a permitir en este tiempo, pienso yo en unos 20 minutos, 25 minutos, comentarles algunas características de lo que es un pitch para que al final, pues la parte que me parece más importante es que podamos establecer un diálogo en el que ustedes también me cuenten cuáles son las dudas que tienen con respecto al pitch, cuáles, digamos, serían los conceptos que les gustaría ampliar con respecto a esto, con el objetivo de que efectivamente ustedes puedan mejorar a la hora de realizar pitch. Antes de empezar, me gustaría, mi estimado Medardo, que me comentaras cuál es, digamos, el ejercicio que están haciendo estos estudiantes ahora. Ya, mira, especialmente, bueno, iba dedicado a los estudiantes que en este momento están en séptimo semestre. Ellos están escribiendo un guión y hay que hacer una selección de esos guiones porque en octavo semestre, en base a esta selección de guiones, ellos realizarán esos cortometrajes que serán fundamentalmente sus procesos de grado, lo cual entonces obviamente involucra el realizar este proceso de selección, digamos, de los guiones a partir de este pitch, con tus ideas y con sus, obviamente, con lo que ellos puedan construir, para que estos guiones puedan ser seleccionados por un jurado que seguramente la señora directora conformará, para que esos sean los cortos que se realicen como parte fundamental de su proceso de grado en el octavo semestre. Aparte de eso, obviamente están estudiantes de otros semestres, ya más hacia abajo también, que obviamente la información sobre este pitch les va a ser absolutamente útil, porque pensaría yo que no solo es una manera de vender el producto para buscar financiamiento, sino también para ir puliendo sus propios proyectos audiovisuales. Por ahí, Jerónimo, quizás lo que tú me preguntabas. Perfecto, perfecto. Sí, me parece importante pues poder entender este contexto para poder hacer una asesoría mucho más puntual con respecto a esto. Denme por favor un minutico, arreglo aquí un tema de la luz y ya retomo. Es que esto de tener estudio en la casa es muy complicado. Sí, totalmente. Bueno, un segundito, por favor. Yo creo que ya. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, ustedes van a entrar en un ejercicio que es netamente académico. Las consecuencias directas de usted hacer un buen o un mal pitch va a ser básicamente una calificación. Pero en el mundo práctico, en el mundo profesional, las consecuencias de hacer un pitch bueno o un pitch malo se traducen en tener la posibilidad de financiar tu proyecto. Y esto estamos hablando de millones bueno, en el caso de dólares, de miles de dólares, ¿no? Que ustedes pueden tener como apoyo para ese proyecto o no. Lo que ocurre en nuestros países es que la mayor parte de los proyectos dependen de dineros del Estado o de dineros de empresa privada y pues nadie realmente regala el dinero. Ni siquiera el Estado ni el gobierno regala el dinero. Entonces, cuando usted presenta un pitch para una convocatoria pública del gobierno, los jurados de ese pitch son profesionales que han sido elegidos por el gobierno para que representen los intereses del Estado, ¿cierto? Los intereses de un país. Entonces van a ver unas características que van a buscar, van a estar evaluando ciertas cosas
sobre todo porque su responsabilidad es poder entregar bien esos dineros públicos. Yo particularmente he sido jurado de varias veces de concursos del Estado en el Ministerio de Cultura de Colombia, inclusive fui jurado del Ministerio de Cultura de Ecuador también en una convocatoria el año pasado, he sido jurado de la Alcaldía de Bogotá, de la Alcaldía de Medellín, entonces muchas veces he estado de ese lado, ¿no? Del lado de ser jurado de pitch representando el gobierno, ¿no? Y en estos casos, pues uno busca ciertas cosas que ahorita les voy a comentar, pero hay otra modalidad de jurados que son esos jurados que son representantes de la empresa privada y que generalmente tienen poder de decisión económico y que tienen unos intereses comerciales. Entonces, ustedes pueden tener un pitch en donde al frente van a encontrar un distribuidor o van a encontrar un exhibidor o van a encontrar un productor que está interesado en el proyecto potencialmente y cuya decisión frente a su pitch puede significar miles de dólares de apoyo en efectivo, en dinero o en equipos. Y por eso pues hay que estar muy bien preparados para el pitch. ¿Qué es específicamente el pitch? El pitch es una presentación con límite de tiempo en la cual el realizador o el productor o el guionista, dependiendo quién escojan, va a hacer una exposición de su proyecto de manera concreta, sucinta y tratando de generar la mejor impresión en los jurados. Una cosa muy importante que deben tener en cuenta es que todo pitch es un concurso, ¿cierto? Entonces, pues no se trata solamente de hacerlo bien, sino de hacerlo mejor que todos los demás, porque finalmente lo que se traduce en cualquier escenario de pitch es que de 25, 30, 50 proyectos, finalmente serán elegidos 1, 2, 3 proyectos, muy pocos. ¿Y quiénes son los que serán elegidos? Pues en muy buena parte de los que hagan un buen pitch. Entonces aquí digamos que se combinan dos cosas. Una cosa es hacer un buen pitch y otra cosa es tener un buen producto. La verdad es que no basta con tener un buen producto para que ese producto sea elegido. A veces el pitch hace la diferencia entre dos productos que pueden tener similar calidad o inclusive, y todo hay que decirlo, a veces un buen pitch de un producto no tan bueno puede inclusive llegar a ganarle a un pitch malo de un producto que sí es muy bueno. Entonces, pues por eso es tan importante que ustedes sean conscientes de que la presentación de un pitch puede hacer la diferencia entre que su proyecto sea aprobado o su proyecto no sea aprobado. Yo, a propósito justamente de unas charlas que di sobre el tema de pitch, terminé haciendo un artículo que escribí en mi blog sobre el tema del pitch, que se llama 15 recomendaciones para hacer un pitch de guión. Entonces, aquí les voy a poner en el chat para que ustedes puedan verlo. Les voy a poner el link de este artículo. Denme un segundo, por favor, para que ustedes lo puedan ir siguiendo a medida que yo voy aquí conversando sobre este tema. Entonces, aquí les voy a copiar el link en el chat. Un segundo, por favor. Jerónimo, te interrumpo un momentito, Sí, perdona. María Teresa Maite está presente ya, quizás no sé, Maite, permíteme presentarte, la directora de la carrera de cine. adelante, claro. Y bueno, bienvenida Maite, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Medardo. Muchas gracias, Jerónimo, por compartir tu tiempo con nosotros. Disculpa que llegué tarde, pero tenía una tutoría que se extendió y nada, tarde, pero estoy aquí para agradecerte el compartir. Sobre todo nuestros estudiantes están a punto de enfrentarse a un proceso de pitch para la selección de los proyectos finales de séptimo ciclo, que se rodarían como cortometrajes de fin de carrera el ciclo que viene. Entonces, Medardo había propuesto la posibilidad de contar con tu conocimiento, con tu acompañamiento, para que los chicos que puedan, digamos, acoger esas enseñanzas, las incorporen dentro de sus propias propuestas. Te agradezco por estar aquí, me disculpo por lo tarde o lo tardío de mi ingreso y no quiero interrumpirte más, por favor sigue con tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias María Teresa por la invitación y bueno, ya sabe Medardo que es un buen amigo que pues están, siempre pueden contar conmigo para este tipo de escenarios. Bueno, entonces continuando con la idea, ahí les acabo de poner ya en el link el enlace a este artículo que escribí
que es sobre 15 recomendaciones para escribir un pitch. Yo me voy a permitir leer la primera parte porque me parece importante y hace, digamos, un recuento de lo que les acabo de decir, y es la siguiente. Hace un par de décadas los cursos de guión enseñaban a los estudiantes a escribir historias y el énfasis se hacía casi en su totalidad en los elementos de la narrativa y la forma como se articulan para contar historias claras y contundentes. Aunque estos elementos siguen siendo fundamentales, hoy no es posible pensar en un curso de guión que no considere a los guionistas como vendedores de proyectos, que no considere que los guionistas son también vendedores de proyectos y que querámoslo o no, necesitamos apoyos para conseguir que las películas se hagan. El pitch, anglicismo que aún no hemos podido reemplazar, se usa no solamente para vender guiones, sino también para conseguir inversionistas, vender ideas, hacer cabildeo o hasta persuadir a nuestros amigos o parejas a hacer algo. Y me parece interesante mirar esto, es que cuántas veces no hemos hecho un pitch informalmente, ¿no? ¿Cuántas veces no ha pasado que con nuestros grupos de amigos no sabemos si ir al cine o ir a comer en un restaurante y entonces hay que hacer un pitch para convencerlos a todos de que vayamos a cine o hacerle un pitch a la novia para que escojamos una película y no la otra? Entonces, pues se trata de un ejercicio de argumentación que es bien interesante. Como profesor de cursos de guión por muchos años, exdirector de un diplomado de guión, jurado de proyectos y presentador eventual de pitch, comparto con ustedes algunas notas que podrían ser de utilidad para presentar un buen pitch de guión. Aclaro que de todas formas muchas de estas modificaciones podrían también ser muy útiles para las modalidades anteriormente mencionadas y que no hay fórmulas mágicas imbatibles. Tomen las siguientes recomendaciones con beneficio de inventario y como simples consejos de parte de alguien que ha estado del lado y lado de la mesa de pitch. Entonces, pues lo primero que hay que entender también con respecto a esto es que el ejercicio de pitch es un ejercicio que se hace profesionalmente a lo largo de la vida y que, como digo ahí en el texto, yo he estado del lado y lado de la mesa. He estado más veces del lado del jurado, pero también como realizador me ha tocado ir a presentar proyectos y sé lo que se siente estar de un lado y del otro y lo que espera uno de un lado como del otro. Entonces, algunas cosas para ir recogiendo lo que he dicho. Es un concurso, primero que todo. La expresión oral es fundamental. La selección de un discurso, claro, también es supremamente fundamental. La forma como se dice ese discurso. Y una cosa muy clave es que como es un concurso, hay que tratar de destacarse de alguna manera, ojalá, por supuesto, de una manera positiva. Entonces voy a ir presentando algunas de estas pautas que les estoy diciendo, unas de estas 15 recomendaciones para hacer un pitch y al final, pues, dejamos un espacio para que podamos conversar. El primer punto es evidencia el conflicto. La finalidad de cualquier guión es que sea llevado a la pantalla. La venta del guión es el paso más importante después de la propia escritura. Entonces, muchas veces un error común, y voy a ir contando algunos errores comunes que yo he visto, es que la persona que presenta el pitch cuenta toda la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una escena de su guión que le encanta, entonces describe la escena con detalles. Entonces, estoy yo en el punto del jurado y llega una persona que sí tiene solo 3 minutos para realizar el pitch y empieza a decir: entra la cámara por la ventana, vemos una persona sentada en el comedor. A medida que la cámara se avanza, nos damos cuenta que es un hombre mayor. Tiene un gesto de malestar. Está comiéndose un pastel que se ve muy viejo y como vencido. Se toma un vaso de agua. El tiempo que esa persona que presentó el pitch se dedica a contar esa sola escena hace que ya la gente se pierda, que el jurado se pierda y que no se entienda todavía de qué va la historia. Un punto muy importante es el conflicto. El conflicto en la narrativa significa que cada persona, cada personaje quiere algo y alguien o algo se lo impide. Lo más importante y lo primero que tendría que aparecer en un pitch de guión es el conflicto. Entonces, mi historia es de este personaje que quiere esto, pero este otro personaje o esta situación le impide que logre ese objetivo. Entonces, esto aprovecho para saludar a mi querido amigo Pedro, que se acaba de conectar. Me encanta verte. Un Qué abrazo gusto, para Jerónimo. Gusto en verte, abrazos también y qué gusto escucharte a ti, pues. No te interrumpo, sigue. No te preocupes. Entonces, ese primer punto es supremamente importante, evidenciar el conflicto, ¿sí? Más allá de contar los detalles, más allá de describir las locaciones, más allá de dar mucha información sobre los personajes, el punto más importante es quién quiere qué y qué se lo impide. Esto debe estar siempre de primera cuando estamos presentando una historia de un guión, definitivamente. Segundo punto. Suministra suficiente información y hago énfasis en la palabra suficiente. No es demasiada información. Entonces, hagamos un balance entre palabras. Una cosa es escasa, otra cosa es suficiente y otra cosa es demasiado. El equilibrio entre escaso y suficiente y demasiado es suficiente.
Entonces, cuando digo suficiente información, me estoy refiriendo específicamente a que la selección de las historias, los productores las hacen por sinopsis o por pitch. Los productores no tienen tiempo y como no tienen tiempo, un productor no va a leer tu guión completo. Entonces hay que llegar directamente al punto, contar lo más importante en pocas palabras y no ocultar nada importante. Por ejemplo, un error grave en un pitch es no contar el final, ¿cierto? Sobre todo cuando estoy buscando un inversionista. Entonces yo le digo a la persona, digo, esta trama maravillosa de suspenso te va a dejar con la boca abierta porque nunca sabremos quién es el asesino. Pues el inversionista te va a decir, a mí me dices quién es el asesino, no te doy $1. O sea, finalmente tienes que engancharme y tienes que contarme lo importante. No me puedes ocultar información porque yo soy el que te va a dar dinero o es el gobierno que te va a dar dinero a través mío. Entonces, hay información relevante que siempre tiene que estar. Por ejemplo, el género. ¿Cuál es el género de esta historia? ¿Esta es una comedia? ¿Este es un drama? ¿Este es un thriller? ¿Cuáles son los protagonistas? No podemos contar una historia sin saber cuáles son los protagonistas. ¿Cuál es el conflicto de esa historia? Son elementos que deben estar, pero como les digo, es suficiente información. No escasa ni demasiada información. Y aquí hago un pequeño paréntesis para comentar que una cosa muy importante es entender el formato del pitch. ¿Cuánto tiempo van a tener para este pitch, Medardo? Está sin sonido. No sé cómo está estructurado este momento. Maite, tal vez tú tienes idea de qué tiempo se va a destinar. Yo no estoy hecho cargo de esta cátedra. En realidad, no sé si Pedro o Maite tienen el dato respecto a qué tiempo se va a destinar la pitch. Estamos pensando en franjas de 10 minutos en donde tengan 5 minutos para la exposición y tengan 5 minutos para retroalimentación y repreguntas en caso de ser necesarias, Jerónimo. Perfecto. Entonces, una cosa muy importante para quien hace el pitch es entender cuál es el formato de pitch. Normalmente en la industria, un productor, que los productores suelen ser los que hacen los pitch, o el director, pero casi siempre es el productor, un productor debe tener preparadas distintas versiones de pitch para su guión. Debe tener preparada una versión de 10 minutos, que se considera un pitch largo. En esa versión de 10 minutos van a poder contar muchas cosas, no solamente lo básico. Debe tener preparada una versión de 5 minutos, que es la que ustedes van a presentar, en donde pues todavía se pueden ampliar un poquito las informaciones, pero no entrar en demasiados detalles. Debe tener preparada una versión de 3 minutos, que suele ser el estándar de un pitch. 3 minutos, pues que es una presentación muy rápida, que sobre todo se hace cuando hay muchos proyectos. La de 10 minutos generalmente se hace cuando ellos son los finalistas de un concurso. Entonces, como son los finalistas, pues se requiere más información para poder presentar esa historia. Pero también una muy importante es que todo productor debe tener una versión de 1 minuto o de lo que se llama un elevator pitch. ¿Qué es un elevator pitch? La palabra es bastante ilustrativa. El pitch de ascensor es un pitch generalmente informal que se hace a un productor cuando se encuentra en una situación excepcional. Me explico. Supongamos que estamos en el festival, que activan maravillosamente el Festival de Cine La Orquídea, que podamos volver a estar allá en Cuenca con este festival fantástico y que resulta que a este festival fue un productor de Netflix, que fue uno de los invitados principales del festival. El festival destina un espacio para que este productor se encuentre con estudiantes y con profesionales jóvenes de Cuenca. Entonces ustedes están invitados a ese espacio, ustedes ven al productor allí, está en un cóctel con ustedes y resulta que ustedes van al ascensor y les toca casualmente en el ascensor con este señor. Pero no necesariamente es el ascensor, puede ser que ustedes se lo encuentran mientras él está tomando un taxi o que ustedes se lo encuentran en algún momento en el cóctel y que él está disponible, que también eso es una cosa muy importante y es que por supuesto no se puede hostigar a estas personas. Pero hay momentos en los que a uno se le presenta esa oportunidad de oro de poder hablar con un posible inversionista en un momento en el que esa persona está dispuesta a hacerlo y pues ahí tienes que hacer una buena elección de pitch. Esta palabra pitch y este ejercicio de pitch no solamente lo hacemos desde el guión. Ustedes tal vez lo saben, los emprendedores, por ejemplo, siempre tienen que presentar pitch para sus iniciativas de emprendimiento. Las empresas tienen que presentar pitch. Muchas veces, por ejemplo, las contrataciones en distintas organizaciones se hacen a través de pitch, ya no tanto de hojas de vida, de currículum o de entrevistas, sino de pitch. Entonces, por eso es tan importante manejar este concepto. De hecho, si ustedes, por ejemplo, quieren ver ejemplos de pitch,
aunque sea en un entorno empresarial, hay un programa de Sony que se llama Shark Tank. No sé si en Ecuador se ve o se conoce ese programa. Shark Tank es un programa en donde pues emprendedores presentan iniciativas a inversionistas, que son pues personas millonarios que tienen mucho poder adquisitivo para poder apoyar iniciativas, y pues ellos buscan básicamente un socio que entre a colaborar en su iniciativa, y pues por eso tienen que presentar un pitch. Entonces, todas estas son iniciativas que pueden estar dentro de las posibilidades del pitch. María Teresa tiene la mano levantada. Adelante. Sí, gracias. Simplemente para contarte que los chicos de séptimo hicieron como ejercicio de examen interciclo y de preparación para este pitch, un pitch de 3 minutos justamente con un formato de elevator pitch. Entonces, lo que hicimos fue trabajar un formato, no recuerdo cuál es el que usamos, me parece que fue una mezcla de lo que utiliza Field Market Hub y alguno de probablemente de estos de Script de Estados Unidos, no recuerdo con cuál lo mezclé, Screencraft, creo que fue el de Screencraft. Hicimos un híbrido, todos trabajaron sus proyectos en el mismo formato e hicimos un ejercicio de pitch en 3 minutos como preparación, digamos, como calentamiento para lo que van a tener como ejercicio final. Excelente. Siempre creo yo que es muy importante que cada uno tenga varias versiones de su pitch, y la clave aquí es el manejo del tiempo, y el manejo del tiempo tiene que ser preciso. Si ustedes tienen 5 minutos para la presentación, la idea es que no se demoren menos de 4, y por supuesto que no se pasen de 5, ¿sí? Esto es muy importante. Si les dan 5 minutos, no se demoren 3, porque la sensación que le queda al jurado es que no tenían nada más que decir. Pero tampoco lleguen a los 5 sin haber contado lo más importante, porque entonces van a dar la idea de baja preparación o de mala preparación. Lo ideal siempre es que preparen con anticipación su tiempo, con cronómetro, que lo ensayen una y otra vez para que se demoren para que tengan una duración entre 4 y 5 minutos, que creo que es como lo ideal en caso de que tengan una presentación de 5 minutos. Otro punto importante para tener en cuenta antes de continuar con las recomendaciones es saber qué tipo de pitch estamos presentando con respecto a si el jurado conoce o no el proyecto de antemano. Se dan los dos casos. Entonces, por ejemplo, cuando yo he sido jurado de convocatorias públicas, por supuesto uno ya leyó el guión, uno ya leyó el proyecto, uno ya leyó el presupuesto, y el pitch en ese caso se concentra específicamente en aclarar algunos aspectos que no estén en el proyecto, o en darle más énfasis a aquellos aspectos que el proyecto tiene fortalecidos. Entonces, digamos que ahí pues se trata de que el productor elija aquellos aspectos que considera que son una fortaleza de su proyecto, desde la producción, desde la narrativa, desde lo que sea, para que ese proyecto pues pueda resaltarse mejor. Pero hay otra opción de pitch cuando el jurado no tiene ni idea de los proyectos, cuando es el primer acercamiento al proyecto, y ahí la información pues tiene que ser muy completa, porque van ustedes a reemplazar la lectura completa del guión con lo que ustedes cuenten del guión. Entonces ahí el jurado va a llegar en ceros, y la opción es que en 5 minutos ustedes deben presentarle lo más importante para que ese jurado decida finalmente apoyar su proyecto, o en este caso darles una buena calificación. También otra cosa muy importante que deben entender antes de hacer el pitch, y mire que todo esto es antes, es tener en cuenta si este pitch es un pitch que hace énfasis en la narrativa o si es un pitch de producción. Me explico. Usted, por ejemplo, tiene un guión y usted quiere contratar un director, o usted quiere contratar un productor, y usted lo que quiere hacer es que ese productor o ese director se enamore de la historia, o ese actor decida actuar con usted en su proyecto, y entonces usted le hace un pitch narrativo de la narrativa, donde básicamente le va a contar la historia y lo va a enamorar de la historia, que es muy distinto a cuando usted tiene el proyecto ya escrito, tiene una preproducción ya lista y está buscando inversionistas para el proyecto. En ese caso no basta la narrativa, sino que ustedes también tendrán que hablar de algo de la producción, pues para poder atraer a estas personas, y que estas personas sepan que ustedes ya cuentan con algún apoyo, o que tienen algunos equipos, o que tienen alguna experiencia o habilidad para hacerlo. Yo acostumbro decir que en todo pitch, una de las cosas que un jurado se fija siempre es en la solvencia de los participantes. Y cuando yo hablo de solvencia de los participantes, es que yo sienta que el dinero que estoy otorgando, directa o indirectamente, porque pues puede ser mi dinero, puede ser el dinero de mi empresa, o puede ser el dinero del Estado, que ese dinero va a quedar bien invertido porque la persona es solvente en algún aspecto. ¿A qué me refiero con solvente? Por ejemplo,
esta persona sabe hacer estos trabajos, sabe hacer cortometrajes, sabe hacer películas, sabe de fotografía, sabe de dirección de arte. Entonces ahí la solvencia está expresada en la experticia de quienes están en el proyecto, en la capacidad de quienes están en el proyecto. En la convocatoria en la que fui jurado en Ecuador, por ejemplo, una de las cosas que se pedían eran reels de trabajos anteriores que eran muy importantes porque así uno como jurado sabe si esta persona sabe o no sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Si tiene alguna experiencia o no, si ha ganado reconocimientos y demás. La otra posibilidad de solvencia es solvencia económica. Entonces ustedes dicen, pues yo no tengo dinero, pero tengo esta carta firmada por el decano o por el rector, en donde dicen, pues estamos dispuestos como institución a apoyar este proyecto y el apoyo está representado en equipos por tantos dólares, que es pues una contraparte que ustedes ofrecen. Entonces, si están buscando dinero de alguna parte, aquí sí se da mucho esto de que el dinero llama al dinero. Entonces, si ustedes ya cuentan con algo de base, que no necesariamente sea propio, sino que tengan el apoyo de la universidad o de una empresa que ya les dijo que les va a dar algo de dinero o algo de equipos, pues esto también es importante porque garantiza esa solvencia de la que estamos hablando. En el caso de que sea un ejercicio netamente académico, pues también la solvencia que hay que demostrar es que ustedes conocen perfectamente la historia y saben muy claramente cómo realizar esa historia. Entonces, para que no se nos llene esto de información, me gustaría abrir un espacio de 10 minutos, si es del caso, si hay alguna pregunta para que pues vamos conversando y si no, pues continúo con las recomendaciones. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, lo escucho. O todo está muy claro o todo está muy enredado. No, creo que está bastante claro, Jerónimo. Bueno, perfecto. Entonces vamos a continuar con las recomendaciones y al final igual abrimos el espacio para quien quiera participar. Entonces continuamos. Tercer punto, prepárate para hacer una excelente presentación. Muchos buenos guionistas no llegan a vender sus guiones y buenos expositores lo logran sin tener guiones tan buenos. Entonces lo decíamos, pues para bien o para mal, un buen presentador, un buen vendedor de la idea puede tener una gran ventaja frente a uno que no lo es. No perdamos de vista que todo pitch, así sea académico, es una venta. Ustedes le van a decir a sus profesores, al jurado, que sus proyectos son mejores que los otros. Por supuesto, no se trata de demeritar los otros, sino de enfatizar en aquellas cosas muy positivas que tiene su proyecto y para eso se necesita hacer una buena presentación. Y por supuesto, una buena presentación no se hace de la noche a la mañana ni de manera improvisada. Ni siquiera el mejor expositor del mundo es capaz de hacer una exposición maravillosa sin prepararla antes. Entonces, la preparación está desde el manejo de voz, el manejo del cuerpo, el manejo del formato. Un pitch en este formato no es lo mismo que un pitch presencial. En el pitch presencial puedes mover todo tu cuerpo. En este pitch tienes este marco que te limita los movimientos, pero aparte de eso tienes otras ventajas y es que puedes proyectar cosas, puedes compartir pantalla para mostrar un video, puedes poner una imagen de fondos aquí atrás, en fin, o sea, esas son posibilidades que el formato te ofrece. Entonces, teniendo en cuenta el formato, el tiempo, el medio por el cual lo vas a hacer, pues preparar la exposición de la mejor manera posible y ensayar muchísimas veces. Y esto es clave, no solamente para el manejo del tiempo, sino para el uso adecuado de los recursos. 4, motiva a tus oyentes para que lean y por supuesto compren el guión, sobre todo teniendo en cuenta que estos oyentes, estos jurados no conozcan el guión de fondo, pues la idea es que ustedes les cuenten también el cuento, que ellos digan, yo quiero ver esta historia, yo quiero ver esta película, a mí me interesa esta historia, yo quiero saber cómo se van a desarrollar los acontecimientos ahí. 5, ya lo habíamos dicho antes, el pitch no siempre es formal y debe ser capaz de defender el proyecto en cualquier momento. Entonces, pues, claro, a veces ustedes están preparados porque el pitch es tal día, a tal hora, en el aula tal o a través de Zoom y ustedes ya están preparados para hacerlo, pero puede ocurrir también en alguna oportunidad, como les decía ahorita, que ustedes no estaban preparados y simplemente se encontraron frente a frente con Steven Spielberg y resulta que Steven Spielberg está sentado esperando un taxi y no hay nadie alrededor y pues el tipo no tiene nada que hacer, entonces ustedes pueden aprovechar ese momento para hacer el pitch. Hay que ser muy oportunos también, porque a veces quien está haciendo ese tipo de pitch informales suele ser imprudente. Entonces, por ejemplo, interrumpir a un productor mientras está comiendo o mientras está en medio de una conversación, pues no puede ser, posiblemente no es lo más inteligente, ¿no? Hay que buscar la manera de hacerlo.
A mí particularmente me han pasado las dos cosas. Yo he estado con algún proyecto y he visto a alguien que me interesa y me ha acercado a conversar del proyecto, pero también me ha pasado lo contrario, que estoy en medio de un cóctel, en un festival de cine o lo que sea, y también se me acercan estudiantes o productores o personas que quieren mi concepto sobre el proyecto o que quieren que yo los apoye de alguna manera y me toca escuchar ese pitch. Entonces también me he dado cuenta que a veces el pitch está tan mal preparado que la persona lleva un minuto hablando y yo ya no quiero que hable más, ¿cierto? Ya quiero que esta persona se calle porque no me está interesando lo que me está diciendo y no me lo está vendiendo de la mejor manera posible. 6. Conoce muy bien los compradores, a los posibles compradores para motivar de acuerdo a sus intereses. Esto no tiene nada de malo y de hecho es bastante adecuado. Si ustedes ya saben quiénes son los jurados, ya saben qué tipo de cosas les gustan, ya saben cuáles son sus inclinaciones, ustedes pueden apuntar a alguno de los jurados directamente. Y si ustedes han visto el programa de Shark Tank, lo han visto claramente. Entonces, el que va a Shark Tank ya sabe quiénes son los tiburones, ya sabe quiénes son los posibles inversionistas y a veces le apuntan a uno, dicen, no, pues esta señora trabaja en el sector de alimentos, ella es la que más me interesa, entonces voy a hablar de alimentos para que esta señora se conecte con mi discurso, ¿cierto? Y lo mismo puede pasar inclusive en un ejercicio académico. Supongamos que usted va a contar un guión de una animación y el profesor de animación está entre el jurado, pues usted ya sabe que ese profesor, esa historia le puede calar bien y puede, sin descuidar a los demás jurados, enfocarse en ese jurado para encontrar un aliado dentro de ese grupo de jurados y que su proyecto tenga más posibilidades. Medardo, no sé si vas a comentar algo. Justamente era lo que tú mencionaste a continuación, ese tema de enfocar, de alguna manera, enfocar la propuesta a alguien, de alguna manera, sabiendo que es un tema general, pero enfocar a alguien en esa búsqueda de aliados, ¿no? No lo contestaste, gracias. Perfecto, Medardo, gracias. El siguiente punto dice, evita contar toda la historia. Hay que entender los puntos más básicos de la historia. El protagonista, el antagonista, el género, el conflicto, el superobjetivo, la situación y la trama básica. No es contar toda la historia en orden, no es decir la historia de que empieza hasta que acaba, porque se van a enfrentar con la posibilidad de que tienen 5 minutos, llevan 4 minutos y medio y ni siquiera han llegado al conflicto. Entonces, no se trata de contar la historia, esa es la peor idea, ¿sí? Se trata de explicar las líneas gruesas de la historia, en qué consiste, cuáles son las bondades de la historia, por qué les gustaría verlo. A veces algunos arrancan con una pregunta retórica. Esto pues a veces es un arma de doble filo. Hay que saber hacerlo bien. A veces, por ejemplo, se dan datos, ¿no? Entonces, si por ejemplo mi historia tiene que ver con una realidad social, ustedes pueden tener estadísticas que la soporten. Entonces, no sé, si tú empiezas tu pitch diciendo, ¿sabías que 2 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable en el Ecuador? Entonces ya digamos que ese es un dato que puede interesar a la gente, sobre todo si está conectada con tu historia. O ustedes pueden empezar con una pregunta como, ¿les ha pasado alguna vez que se quedan dormidos el día del examen final? ¿Cierto? Entonces, como a la mayor parte de la gente le ha pasado algo similar, pues puede ser que se conecten con esa idea. El problema y el peligro de empezar con una pregunta es que a nadie le haya pasado. Entonces ahí es todo lo contrario. En vez de la gente acercarse al proyecto, pues termina alejándose del proyecto. No partan tampoco de verdades, ¿no? Entonces que también eso es otro problema cuando dicen, estoy seguro que todos ustedes han tenido problemas con tal cosa. Pues posiblemente no, y ahí de entrada vas a entrar chocando con el jurado. De todas formas, quiero aclararlo, aunque en el texto lo dice, ninguno de estos puntos es infalible y parte de las virtudes de una persona que sepa hacer el pitch es saber entender la situación e inclusive saber adaptarse. Voy a contarles una anécdota aquí en medio de esto que me parece interesante y es la siguiente. Acá en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, yo fui durante mucho tiempo el director del diplomado de guión y en una de las versiones que hicimos con el Ministerio de Cultura, nuestros estudiantes pues eran profesionales todos, no eran estudiantes, sino que eran profesionales que estaban haciendo el diplomado, ya tenían muchos de ellos experiencia, bueno, era gente con un nivel bueno, entonces yo decidí que iba a hacer un pitch mucho más duro de lo que normalmente era, pues precisamente para poder entrenarlos y para saber pues que eran personas ya capacitadas. Entonces conseguía 2 pesos pesados de la industria que eran amigos míos. Uno de ellos era el director y fundador de una productora que hacía muchas películas llamada Diafragma y el otro era el vicepresidente para Latinoamérica de Netflix. O sea, eran personas reales de la industria que estaban ahí en el pitch. Me reuní con ellos y les dije, pues les voy a pedir algo, con mucho respeto, sean muy duros.
específicamente porque quería que el pitch fuera una experiencia un poco retadora para los estudiantes, y a los estudiantes les dije que iban a ser duros, obviamente. Cuando llegaron los estudiantes al pitch, la mayoría de ellos tenían presentaciones en PowerPoint. Obviamente yo no les dije a los jurados qué decir, sino les dije, sean duros y actúen como quieran actuar. Los jurados les dijeron a los estudiantes, bueno, muchas gracias, tal cosa, vamos a pedirle un favor. No queremos ver presentaciones de PowerPoint a no ser que sean estrictamente necesarias. Y entonces, pues todo el mundo entró un poco en shock porque tenían las presentaciones en el PowerPoint y no habían preparado otra cosa distinta, no tenían un plan B. Entonces, la mayor parte de las presentaciones o una parte importante, la gente se bloqueó muchísimo por no tener el PowerPoint. Otros insistieron en tener el PowerPoint y cuando insistieron en tenerlo y realmente no tenía un sentido, les dieron muy duro los jurados diciéndole, le dijimos que no queríamos PowerPoint, usted lo usó y realmente no sirvió para lo que usted lo estaba pensando. Pero entre todos ellos recuerdo mucho un muchacho que se destacó, que supo leer la situación y que cuando, después de que los jurados hicieron la solicitud, tomó una silla, se sentó cerca a los jurados, dejó de hablarle al público, que pudo haber parecido muy grosero, pero este tipo dijo, ¿quién me interesa a mí? El público no, me interesan ellos dos que son los que van a calificarme y que son los que me van a evaluar. Este tipo simplemente tomó una silla, se sentó frente a los dos jurados y empezó a conversar con ellos. Y fue el ganador del pitch. Fue el ganador del pitch porque los jurados dijeron, él fue capaz de entender la situación, entender el escenario que le estábamos prometiendo, que le estábamos proponiendo, y pues se salió de la zona de confort y logró hacer una cosa más interesante. Entonces, parte también del ejercicio es ser inteligente y ser capaz de adaptarse a las condiciones que les están proponiendo. Enfatiza en las bondades de la producción. Entonces, esto es otra cosa muy importante. Si la idea del pitch es que le produzcan esa historia, encontrar dinero para producirla, y estamos hablando también del mundo profesional, pues entonces hay que enfatizar en las bondades de la producción. Y no se trata en ningún caso de pedir o de ofrecer que es una historia barata, que ese es otro problema. Nadie quiere comprar una historia barata. Tengan eso por seguro. O sea, porque es que el cine no es barato, ni hacer un corto es barato. Entonces, no es una bondad de producción decir que algo es barato. Y muchas veces lo que se cree que es barato no lo es. Por ejemplo, tener una sola locación no es garantía de que algo sea barato. O sea, piensen en la película Roma, pues casi toda transcurre en una locación y es una película muy costosa, ¿cierto? No necesariamente tener una sola locación o no tener actores profesionales hace una película barata, porque a veces, como dice el dicho, lo barato sale caro. Entonces, no presenten como una bondad que su corto sea barato. Más bien enfaticen en las bondades de producción, ¿cierto? Entonces digan, pues tenemos esta facilidad, nos van a prestar esta locación por mucho tiempo, tenemos este actor muy conocido que nos va a hacer este trabajo a precio de amigo, tenemos el apoyo de la universidad que nos va a prestar las salas de edición durante tanto tiempo. Entonces, enfaticen en las bondades de la producción más que en el hecho de que algo sea barato o que la historia sea de muy poco presupuesto, que eso no necesariamente es atractivo. Punto 9 es que nada vende como una buena historia bien contada, así de sencillo. Si su historia es buena y aparte usted la cuenta bien, va a tener cautivo al jurado. A todos nos encanta que nos cuenten historias, pero que además esas historias nos las cuenten muy bien contadas. 11. Describe tu propuesta de tratamiento audiovisual. No te quedes solo en contar la historia porque estás vendiendo un producto que es audiovisual. Entonces, si ustedes, por ejemplo, saben que su corto tiene parecido con alguna película o ustedes quieren tener la estética de algún director, la manera del montaje de un director o la fotografía de un director, pues hagan énfasis en eso, ¿no? Entonces, mi película quiere contarse en un montaje tipo Tarantino, o voy a contar la historia con manejos de tiempo al estilo de Christopher Nolan, o esta locación va a ser parecida a la de Silent Hill, o este actor va a ser una especie de Woody Allen que va a ser muy introvertido. Entonces, esas referencias, sobre todo cuando son referentes que son de amplio conocimiento, pueden llegar a ser una gran ventaja. Ahora, pueden ser también una desventaja si el jurado no conoce el referente. Entonces, si por ejemplo hay un anime que a usted le encanta, pero solo lo conoce usted y sus amigos, pues es una mala referencia, ¿no? Porque el jurado posiblemente, pues en vez de conectarse con la historia, se va a desconectar y se va a confundir porque no va a entender el referente que le estás dando. Punto 10, debes estar convencido de la calidad de tu historia. Ustedes van a ser vendedores de su historia y nadie vende lo que no le gusta o lo que no sabe que es bueno, ¿cierto? Una de las cosas que un vendedor debe hacer es estar convencido de que vende el mejor producto del mundo. Yo le digo mucho a mis estudiantes lo siguiente, que es un poco duro, y es, ¿usted pagaría $5 para ver su película?
o $2 o $1, usted pagaría para ver su película si no fuera su película, ¿sí? Y yo creo que esto es muy importante. La respuesta ahí siempre tendría que ser sí, pero no porque sea su película, sino porque para usted realmente esa historia es muy interesante y usted sí estaría dispuesto a pagar algo para ir a verla en el cine. 11, aclara tus referencias visuales y sonoras. Eso lo decíamos ahorita, pues obviamente hay que tener una amplia cultura audiovisual para esto, pero es tener esas referencias sonoras, esas referencias visuales. El punto 13 es deja una imagen inolvidable en el jurado, un valor agregado, porque entre muchas historias que la gente va a ver, pues siempre hay que dejar ganchos que permita que lo recuerden entre todos los demás que han presentado. Como jurado me ha pasado que he visto 40 presentaciones y yo voy en la presentación 23 y no me acuerdo de las 5 primeras ya. Entonces tiene que haber como esas imágenes, esos ganchos que haga que esas historias se destaquen con respecto a las anteriores. Entonces yo voy en la 35, pero todavía me da risa recordar la presentación tan buena que hizo el de la 8, o todavía me conmueve lo bonito de la historia 15, ¿sí? Entonces buscar esos ganchos que hacen que el jurado realmente pueda conectarse con la historia. Y un punto muy importante es que la empatía es fundamental. Hay que procurar generar confianza y caerle bien al jurado sin caer en las salamerías. Eso también es supremamente importante, ¿cierto? O sea, como es un acto de venta, pues todo vendedor sabe que no solo vende el producto, sino que también se vende a sí mismo. Tiene que generar confianza, debo ver que esa persona realmente lo va a hacer, que lo va a hacer bien, que está convencida de que su historia es lo mejor, que está apasionado por esa historia. Entonces, todo esto es supremamente importante. Punto 14 es práctica, efectivamente. Esto es muy, muy importante y es, hay que ensayar una y otra vez, ensayar solo, ensayar con amigos, que otros te escuchen, precisamente para que lo hagas bien. Y el último punto, que es el recordatorio de todo lo que he dicho desde el principio, es no hay un perfect pitch, por lo menos en guión. En la música se habla del perfect pitch, en el guión no hay un perfect pitch. Es decir, no hay un pitch ganador en todos los espacios. Cualquier guionista sabe que un año puede presentar un guión a un concurso y le va horrible y al año siguiente es el ganador, con el mismo guión, ¿sí? Porque los jurados son otros, porque el momento es otro, porque las tendencias son otras. Entonces tampoco se pueden desanimar si en un año que participaron en un concurso no ganaron, porque posiblemente el año entrante la saquen del estadio prácticamente con el mismo guión. Entonces, ser muy conscientes de que esto no es perfecto, de que no hay una manera única ni perfecta de hacerlo, sino que pues hay muchas posibilidades y lo importante es tratar de escoger la mejor de esas para pues la presentación de tu proyecto. Hasta ahí llego. Me gustaría entonces ahora pues escuchar si tienen alguna idea, alguna pregunta, si les resultó de utilidad esto que les dije y bueno, quedo pues a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, Jerónimo. Creo que ha sido absolutamente válido todo aquello que nos mencionas y que nos has mencionado siempre, que obviamente yo suelo decir a los estudiantes, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, ¿no? Quizás esa es una premisa general en el cine, que es muy fácil, digo, de decirlo, explicarlo, proponerlo, no solo en este caso, sino en muchos, pero claro, lo complejo y lo que importa mucho es la pasión que cada uno pone dentro de ese proceso de aprendizaje. Abriría ahí el espacio de preguntas. Si alguien quiere, por favor, hacerle una consulta, preguntar a Jerónimo, estamos para escucharles. Hasta que se animen, yo tenía una consulta Sí. que me estaba haciendo el otro día, porque vi una película muy mala, en una plataforma, en Amazon. Y me quedaba una pregunta, y la verdad la hago acá. ¿Por qué se hacen tan malas películas en estos espacios donde uno pensaría que están, digamos, filtrados de alguna manera por temas de calidad, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la verdad me quedaba un poco esa duda y me queda esa pregunta, porque no es la primera vez, yo creo que hay muchas películas malas en su narrativa, en su forma de contar, en fin, es decir, con varias falencias quizás puede ser. Pero ¿por qué se hacen, Jerónimo? Pues a mí se me ocurre que se hacen malas películas porque hay gente con mal gusto, ¿no? Porque no todos nos gusta lo mismo y una plataforma comercial como Netflix, como Amazon Prime o como HBO Plus no necesariamente busca las mejores películas. De hecho, creo que la mayoría de las películas que hay no son buenas,
pero lo que buscan es satisfacer el gusto del público, ¿no? Porque el público tiene toda clase de gustos y ahí vemos también la diferencia que hay entre la taquilla y la valoración de la crítica especializada. La mayor parte de las películas muy taquilleras son flojas, no son tan buenas, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos, de la crítica, pero pues hay gente que las valora muchísimo. Entonces, pues una plataforma como esta, pues apunta en muchas direcciones posibles, porque también como la idea es que ofrecer una experiencia personalizada a cada usuario, si hay un usuario que le gustan este tipo de películas, pues le va a encantar, ¿cierto? Obviamente a muchos las vamos a odiar y no vamos a querer verlas, y justamente la experiencia que ofrece la plataforma, pues es ofrecernos películas parecidas a aquellas películas que nos han gustado anteriormente, y por eso la mayor parte de las veces, si ya tenemos una trayectoria en la plataforma, pues este tipo de títulos están ocultos, no nos los van a mostrar porque posiblemente no nos van a gustar, pero se hacen muchas malas películas, algunas intentaban ser buenas y fueron malas por error, pues por falta de talento, de dinero, lo que sea. Pero hay gente que hace películas malas a propósito, ¿no? Y pasa también con otros formatos como la telenovela. Yo tengo un amigo que trabaja haciendo telenovelas en Miami y él me decía que ellos eran conscientes de lo que hacían era muy malo, pero eso era lo que le gustaba a los latinos en Estados Unidos, a las señoras latinas en Estados Unidos que veían esas telenovelas y por eso las hacían así, a pesar de que sabían que eran malas, porque sabían que eso era lo que ellos buscaban y eso era lo que vendían. Y que muchas veces hacían obras buenas, telenovelas buenas y eran un fraude, eran un fracaso más bien en la sintonía porque pues la gente estaba buscando las cosas malas que toda la vida había visto. En ese sentido, y bien que lo tomas el tema del público, ¿qué tan importante puede llegar a ser pensar en el público el momento del pitch? Es decir, evidenciar o dar cuenta de quién es tu público, a quién estás dirigiéndote o para quién finalmente lo estás haciendo de alguna manera, de forma específica o principalmente, y abordar ese tema del público en el pitch. Yo creo que es muy importante. Lo que pasa es que hay que entender que una cosa es el público masivo y otra cosa es el público de nicho. Entonces, pues hay películas que están dirigidas a un gran público, a un público masivo, sobre todo las de Hollywood, y entonces pues no es para todo el mundo, porque no hay una sola película en el mundo que le guste a todo el mundo, pero es para un público más amplio, ¿no? Entonces, pongamos el caso de los superhéroes, de Avengers y todas estas cosas, que pues ahora, sobre todo en ciertas generaciones, le gustan a la mayoría. Entonces son películas, entre comillas, para todo público, ¿no? Que van dirigidas a un público muy amplio. Pero también hay otras películas de un corte más experimental, más de autor, que los mismos autores deben ser conscientes de que son películas de nicho. Es decir, si yo estoy haciendo una película experimental, poco compleja, de un mensaje más abstracto, con mucho simbolismo, pues yo mismo tengo que ser consciente que esa película no va para el gran público, porque el gran público no está entrenado ni le gusta ver ese tipo de historias. Entonces, pues sí es muy importante que desde el pitch, si es un pitch de producción, pues se haga énfasis en que es una película que va para un público de nicho, que están buscando que se presenten ciertos circuitos, que están buscando que aplique a ciertos espacios, festivales y demás, y tenerlo muy claro, ¿cierto? Porque pues evidentemente una película de esas características pues no va a ser un taquillazo y posiblemente no va a recaudar mucho dinero. En ese sentido, ya desde el punto de producción, lo más responsable es que si estoy haciendo una película de esas características, pues no le meta muchísima inversión porque yo sé que posiblemente no va a haber mucha gente que esté dispuesta a pagar la boleta para verla. Que no Gracias. está mal, por supuesto, porque no todas las películas tienen que ser taquillazos, ni tenemos que darle gusto al gran público siempre, ¿no? Parte de la misión de las escuelas de arte y de cine y demás es contar historias que puedan llegar a cierto público y que puedan contar ciertos mensajes que el cine hegemónico de Hollywood nunca va a contar. Correcto. Gracias, Jerónimo. No sé, María Teresa está levantando la mano, por favor. No intente. Adelante. Gracias, Jerónimo, por compartir tu conocimiento respecto al tema del pitch con nosotros. Estoy segura de que les va a ayudar muchísimo a nuestros estudiantes. Ellos están hablando sobre todo del grupo de séptimo, algunos de los cuales están aquí y el resto te verá a través de la grabación de esta sesión. Veo que estamos grabando, me alegra mucho que sea así. Estoy segura de que te pedimos los permisos para distribuir como canguil esta Claro, grabación por y que supuesto. todo el mundo en la carrera lo vea, entonces te agradezco también por esa apertura. Ellos inicialmente estaban trabajando un pitch narrativo, estaban en el contexto de la asignatura de guión, estaban
pensando y trabajando un pitch de guión para dar cuenta de sus historias, pero considerando los requerimientos del proceso de titulación en la carrera y el paso que damos o el salto que damos del guión a la producción, antes había una asignatura intermedia, entonces tienen un poco que sobre la marcha, que calentar motores y dar cuenta de la viabilidad del proyecto. Quisiera, no te voy a pedir que nos des un consejo si ya nos diste un par de decenas de consejos de cómo hacer un buen pitch, sino tal vez para ellos una sugerencia de cómo afrontar o cómo enfrentar ese tema de la viabilidad del proyecto. Tú hablaste justamente de la posibilidad de acceso a acciones, equipos y tal, pero todos tendrían más o menos las mismas condiciones por el entorno académico en el que van a presentar estos proyectos. Entonces, ¿cuál podría ser para que ellos consideren el elemento diferenciador en términos de viabilidad de esos proyectos en el pitch? Pues esto creo que es muy relativo y me parece muy buena pregunta porque efectivamente en un concurso, que es lo que normalmente pasa en un pitch, si todos tenemos las mismas condiciones, pues es más difícil destacarse. Entonces yo creo que lo más importante que el equipo tiene que hacer es encontrar cuáles son sus valores agregados, cuáles son sus ventajas competitivas. Finalmente en todo concurso, pues hay manera de evaluar cuál es el mejor e inclusive cuál es el peor. Y esto realmente tienen que entender que en la vida profesional es así. Cuando ustedes presenten un pitch para una convocatoria pública, va a salir la lista y usted puede quedar en el lugar 1 o en el último lugar. Y va a salir una lista en donde su nombre va a aparecer al lado de un numerito que designa que usted es el 45 o que usted es el primero o el tercero mejor de esa presentación. Entonces, pues, ¿qué va a ser la diferencia cuando todos tienen las mismas condiciones? Esto es justamente uno de los puntos que ustedes deben entender y es cómo se van a destacar. Entonces, supongamos que ustedes consiguieron un permiso especial, supongamos que ustedes tienen una locación o tienen un actor o tienen una historia que ya han sometido a otro concurso. No sé, ya digamos que ahí sí juega un poco la creatividad en el caso de cada uno de ustedes o pensar que pegarse de estadísticas, como decíamos ahorita, ¿no? O sea, nuestra historia es de terror y se comprueba que al no sé cuánto por ciento de los ecuatorianos les encanta el cine de terror, o nuestra historia es una historia silente y es un género poco explorado en el Ecuador, o resulta que la gente de Cuenca quiere hablar de este tema y por eso es importante comentarlo acá, porque es un tema que que a la sociedad le interesa, o en redes sociales se habla mucho de esto. En fin, yo creo que es encontrar el valor agregado de cada proyecto y es un reto mayor cuando, como decía María Teresa, todos parten en teoría de lo mismo, todos parten del mismo piso, o sea, todos tienen acceso a los equipos, todos están con el apoyo de la universidad, pues ya depende de la recursividad y la creatividad de cada uno de ustedes, tratar de encontrar ese valor agregado que puedan presentar como una ventaja competitiva frente a lo que van a ofrecer sus compañeros, que es más o menos lo mismo. Ahora, en carta blanca, si todos tienen las mismas condiciones de producción, porque es posible también que ustedes estandaricen esto y digan todo el mundo va a tener los mismos equipos, todo el mundo va a tener el mismo espacio, todo el mundo va a tener el mismo presupuesto. Entonces ahí no hay ventajas ni desventajas de producción. Entonces ahí es donde la historia se crece. Ahí es donde la historia termina siendo lo más importante y donde el que va a ganar el pitch, pues es efectivamente el que tenga la mejor historia y el que sea capaz de contarlo de la mejor manera posible. Gracias, Jerónimo, que es valiosa tu respuesta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para Jerónimo, por favor. De todas maneras, si no se animan ahora, pues les dejo acá también mi cuenta de Twitter, que es @JeroRiveraCine. En algún momento, si ustedes quieren alguna recomendación o comentarme algo, con todo gusto también lo podemos hacer por esa vía. Bueno, valga también la recomendación, tiene un canal de YouTube, como había mencionado, de Jerónimo, que es Amigos del Cine, con contenido absolutamente interesante y muy, muy valioso. Yanela está también queriendo hacer alguna pregunta. Por favor, Yanela. Adelante. Jerónimo, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en qué caso es indispensable utilizar una presentación? De lo que tenía entendido, vamos a hacerlo así más o menos el pitch. Entonces, ¿crees que ese sería un valor agregado? Presentar imágenes de referencia. No sé si funcionaría de esa manera. Bueno, muy buena pregunta. Las presentaciones son bastante comunes en un ejercicio de pitch, como cuando los profesores damos clases también las usamos mucho, pero hay que saberlas utilizar.
A mí me gustaba mucho un término que escuché hace algún tiempo criticando a los profesores, que es el profesor karaoke, ¿no? El profesor que va leyendo la presentación como si estuviera leyendo un karaoke y pues hacer una presentación karaoke no tiene sentido. Es decir, si la gente ya lo está viendo, ¿para qué lo lees tú? La presentación sirve para sintetizar ideas, para generar imágenes, para poner sonidos, es decir, para agregar valor a tu presentación. Si todo lo que tú vas a decir lo vas a plasmar tal cual en una presentación, pues será un ejercicio totalmente fallido. Pero ustedes pueden, dependiendo pues de las condiciones que les hayan dado, utilizar video o utilizar audios o inclusive en algunos pitch se permite hacer pequeñas puestas en escena, ¿cierto? Pequeñas improvisaciones que puedan dar pie para que el jurado se enganche más con el proyecto. O sea, depende de las características. A veces inclusive en algunos pitch que son más creativos, pues las personas se disfrazan o representan una escena o entrevistan al personaje. En fin, depende mucho y esto es muy importante que lo entiendan de cuáles son las condiciones que les están dando para el pitch. Entonces, de acuerdo a las condiciones que tienen para presentar el pitch, pues acomodarse a ellas y ser conscientes de la flexibilidad que les estoy diciendo. La anécdota que les conté, pues fue una anécdota entre profesionales, que era un ejercicio pues de alto nivel, no es algo pues que usualmente yo haría en una escuela de comunicación, en un curso de pregrado, pero pues en este caso, como se trataba de profesionales, pues se podía hacer eso y me parece un ejercicio y me parece por eso una anécdota interesante para entender que uno puede tener, uno debe tener un plan B, ¿cierto? Obviamente en el ámbito académico, pues lo normal es que si se ponen unas pautas, pues esas pautas deben respetarse de principio a fin. Gracias, Jerónimo. No sé si algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta. Maite, por favor. Simplemente un tema respecto de esto de las presentaciones, lo que están pensando en utilizar algunos de los chicos es un pitch deck que desarrollaron conjuntamente con otra asignatura y que, digamos, el pitch deck es tal cual un formato de venta que también lo puedes enviar en una carta o en las query letters a una productora, pero que conjuntamente con la asignatura de dirección de arte prepararon para los proyectos de ficción. Sin embargo, no todos los proyectos, ha habido proyectos de documental y experimental que se desarrollaron y no tienen esta herramienta. Y hemos dejado a la potestad del curso y de los chicos, una vez que vean el resultado, su uso o no. ¿Cuál es tu, entendiendo que no es, digamos, que es una presentación con un formato muy específico, el del pitch deck, ¿cuál sería tu sugerencia para ellos? Si usarlo realmente conjuntamente con su pitch o si más bien es algo que de pronto lo entregan al jurado como para que tenga en mente sus historias o lo conserven simplemente ellos. Pues yo no me atrevería a dar un consejo general porque creo que cada historia tiene sus características y cada grupo esa es una de las decisiones que tiene que tomar, pero lo importante es saber cómo se va a usar. Por ejemplo, si yo tengo una presentación que es, digamos, cosas que yo he visto, por ejemplo, la persona está hablando y pone una presentación que tiene sonido, que tiene música, y a veces la música está por encima de la voz, la música le compite a la voz, pues es un recurso mal usado porque termina opacando tu presentación es lo más importante. O si tú pones un texto para que el jurado vaya y lo lea, pues el jurado o lee o te pone cuidado, ¿cierto? Entonces también ahí puede llegar a ser un problema. Entonces, digamos que el problema no es que haya algo escrito, sino dárselos antes de la presentación, ¿cierto? Entonces, pues en ese caso, más bien al final se les deja un recordatorio para que ellos tengan en la mente el proyecto. Entonces yo creo que cada grupo debe elegir, obviamente también partiendo de la base de las pautas que ustedes hayan puesto como departamento y como facultad para el ejercicio, pero pues pienso que parte de la gracia del pitch es marcar la diferencia, ¿no? Entonces ser como consciente de que esto es un concurso, así sea en un ámbito académico, y tratar de encontrar la mejor manera de hacerlo y la manera más inteligente. Vuelvo y les digo, no hay una única fórmula, ni hay una fórmula ganadora. Entonces eso haría que el mismo equipo siempre gane. Y no, definitivamente pues cada jurado tiene sus preferencias, cada jurado le gustan las cosas de cierta manera y pues lo que en un momento dado puede ser un fracaso, un año después con el mismo proyecto puede llegar a ser un éxito y puede ser un proyecto ganador. Gracias, Jerónimo. No sé, ¿alguien más? ¿Un compañero que quiera preguntar algo, por favor?
Parece que no, y ciertamente más bien ya estamos sobre el tiempo. Jerónimo, agradecer muchísimo tu generosidad, la verdad, tu cercanía con la carrera, y ciertamente agradecerte también la posibilidad de que pueda haberse grabado este conversatorio, esta charla contigo para que pueda ser puesto luego en el canal de la carrera. No sé si Maite quisieras tal vez concluir con algo. Sí, Medardo, muchas gracias. Bueno, Jerónimo, ratificarte nuestro agradecimiento por estar aquí, por compartir con nosotros y por guiar a nuestros estudiantes en este proceso de preparación de su speech, y a Medardo un agradecimiento también por haber sido el coorganizador y el artífice de que tú estuvieras aquí con nosotros. La carrera de cine de la Universidad de Cuenca es tu casa. Cuando quieras compartir tu tiempo con nosotros, aquí estamos y muy, muy bienvenidos siempre. Gracias. Muchas gracias, Medardo, María Teresa, por la invitación. A todos los estudiantes, muchos éxitos en este ejercicio de pitch. Un saludo para mi amigo Pedro también, extensivo a mi querida Rebeca. Y bueno, pues yo siempre estaré disponible y dispuesto para colaborar con ustedes en esa hermosa ciudad, y ojalá algún día no muy lejano poder volver allí a compartir con ustedes presencialmente. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande, Jerónimo. Muchísimas gracias, y gracias también a todos los compañeros por estar. Te agradecemos enormemente. Un abrazo gigante, Muchas Jerónimo. gracias. Feliz noche para todos. Gracias.